Vamos a considerar una circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es una circunferencia que tiene centro de 0, 0 y su radio es 1. Así que de aquí a cualquier punto de la circunferencia, esa medida es 1. Como buena ecuación, ¿cierto? Como buena circunferencia de centro cero y radio, tiene una ecuación. La ecuación de todos los puntos que están sobre esta circunferencia cumplen una ecuación, una igualdad, que sería x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, 1. ¿Ya? Esto es fundamental que lo reservemos acá. ¿Por qué? Porque, como dije, todos los puntos que están sobre la circunferencia no son cualquier par de coordenadas. No es cualquier XY. Es un XY que cumple esa igualdad. Por ejemplo, si me paro acá en este punto, que es el más rápido de verificar, ¿cierto? Ese punto tiene coordenadas 1,0. La X1, el Y es 0. ¿Está sobre la circunferencia? Sí. ¿Cumple la ecuación? Sí, es cosa de mirar. Reemplazar. Y x al cuadrado, 1 al cuadrado más me da 1. Se cumple. Acá tenemos otro puntito, un punto que tiene coordenadas 0,1. El x vale 0 y el y vale 1. Si lo reemplazo me da 1, ¿se fija? Cumple. Y así con cualquier punto. Lo que pasa es que estos son como los más rápidos de verificar. Acá, por ejemplo, ese punto tiene coordenadas menos 1,0. Lo mismo. Ese otro punto, coordenadas 0, menos 1, ya que son como los más rápidos. Y así pasa con cualquier otro punto que está en este lugar geométrico. Va a cumplir entonces esa igualdad. Ya, eso es lo primero. Ahora, a partir de esta circunferencia de centro cero y radio 1, centro cero, 0 y radio 1, se define lo que es las razones trigonométricas. De aquí sale o nace lo que es el seno de un ángulo, coseno de un ángulo. De esta manera, muy simple. Vamos a tomar un punto cualquiera de la circunferencia, es decir, un par ordenado x, y cualquiera, y como buen punto entonces proviene de una x, obvio, de acá, del eje de las abscisas, y de una y, el eje de las ordenadas. Y ese punto dijimos que cumple esa ecuación. Eso lo voy a repetir todo el tiempo, todo el tiempo. Luego, este punto x, y lo podemos ubicar usando estas coordenadas rectangulares. Efectivamente, o sea, yo quiero decir, me muevo, ¿cierto?, hacia allá y después me muevo hacia el otro lado y tengo la ubicación del XY. Pero también se puede expresar de otra manera ese mismo punto, usando el ángulo. Entonces de aquí, desde el origen del 0, 0, hacemos eso. Y tomamos como ese rayo, ¿ya? Y aquí hay una porción que es el ángulo. Llamémosle alfa. ¿Ya? No me quedo muy bien. Llamémosle alfa a ese ángulo. Entonces, puedo describir el lugar, ese XY, ahora usando este ángulo. ¿Ya? Estoy a tal ángulo de, ¿cierto? Puedo definirlo de otra manera. Bien. Entonces, eh, vamos a definir ahora este puntito usando senos y cosenos. Y aquí viene la definición. ¿Qué cosa es seno de alfa? ¿Qué cosa es coseno de alfa? Muy simple. El punto, acá donde yo estoy aquí parada, ¿cierto? Imagínense que este punto yo lo proyecto, esto yo lo proyecto hacia el eje de las X. ¿Sí? Imagínense como que yo pusiera aquí una lámpara, y pongo la luz aquí y la sombra que me va a dar esto en el eje de las X va a ser esto. Y aquí va a dar una coordenada, ¿cierto?, de la X, un valor del X, que en este caso, como estoy en el primer cuadrante, va a ser un número menor que 1. ¿Cuánto vale esa X? No sé, X. Bien, por lo tanto, ese puntito, ¿cierto? Ahí donde llegué, esa coordenada va a ser coseno. Coseno del ángulo alfa es justamente X, la coordenada X del punto. Y al revés, si ahora esto yo lo pongo una lámpara a este lado, hacia el eje de las ordenadas, pongo una lámpara acá y proyecto esta luz, la sombra que se va a dar aquí, ahora esa sombra, piénsela acá, esa de aquí,
veo el valor que tomó acá, ese valor, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegó? El i. Y eso se define como seno de alfa. Eso es seno y coseno. O sea que es otra manera, como digo, de escribir el punto de coordenadas x, y en términos del ángulo, como seno y coseno. Entonces aquí, ahora, ese punto que antes teníamos como xy, lo puedo escribir como coseno de alfa, coma, seno de alfa. ¿Sí? Es otra manera de escribirlo usando el ángulo y senos y cosenos. De ahí nace seno y coseno. Entonces, de la circunferencia unitaria, es decir, de centro 0,0 y radio 1, siempre nace desde aquí. Entonces, cuando yo me vaya a mover con el ángulo, si ahora esto hacemos un ángulo, por ejemplo, en el segundo cuadrante, lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo de este color. Voy a tomar acá ese punto. Ese punto tiene, no sé, una coordenada x, y, no sé cuál, pero entonces el ángulo que estoy tomando ahora es ese. Ese es el ángulo. Llamémosle beta, ¿ya? Estamos tomando entonces ahora este ángulo. Ese ángulo me dio este rayo, digamos acá, cortó mi circunferencia en ese punto. Llamémosle, no sé, x1, y 1, ¿ya? Acá, acá, ¿cierto? Cortó entonces la circunferencia en ese punto. Luego, fíjese que ese X es un número ahora que va a ser negativo, porque estamos en el segundo cuadrante. Acá los positivos, acá los negativos. Así que el valor que va a tomar el X1, en este caso es negativo. Y en cambio, el valor de la Y, el I1, va a ser un valor positivo porque estamos, ¿cierto?, aquí arriba. Entonces, si yo quiero definir seno y coseno de beta, está claro, entonces coseno de este ángulo beta va a ser este rayo proyectado hacia el eje de las X, es X1, que va a ser un número negativo, pero que no va a pasar, ¿cierto?, del -1. Y el seno de beta, ahora esto lo proyecto hacia el eje de las Y, acá veo eso, veo el valor que tomo aquí, va a ser I1. ¿Sí? Eso entonces es seno y coseno en la circunferencia unitaria. Bien, vamos a lo siguiente ahora. Siguiendo con esta definición, por ejemplo, usando la calculadora, ¿cierto? Con una calculadora científica, y si tenemos un ángulo, por ejemplo, de 30 grados. Entonces, por ejemplo, la mitad, por ejemplo, digamos que estos son 30 grados. Este ángulo, 30 grados. Esa porción. Eso cortó mi circunferencia en un punto. ¿De qué coordenada? Pero si usted va a la calculadora y busca cuánto es coseno de 30 grados, coseno de 30 grados le va a dar raíz de 3 medios. Y si busca seno de 30 grados, lo mete en la calculadora, le va a dar, seno de 30 es un medio. Le va a dar un medio. Compruébelo. Pero entonces uno dice, ¿qué significa esto? Vamos a la circunferencia para que lo veamos según la definición. Quiere decir que a los 30 grados, este puntito que cortó a la circunferencia, el coseno de... ¿Dónde veo este número? En el eje de las X. Es decir, aquí, esa coordenada del eje de las X es raíz de 3 medios, porque el coseno es hacia el eje de las X. Y el un medio, ¿dónde lo veo? En el eje de las Y. Ahí está. Porque dijimos que seno de 30 es hacia las y el coseno es a la x. Ahí uno ve esos números ubicados en la circunferencia. Por lo tanto, este puntito que cortó este puntito que está sobre la circunferencia tiene coordenada raíz de 3 medios, coma 1 medio, que no es más que el coseno de 30, coma seno de 30. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y así en cualquier ángulo que yo me pare. ¿Ya? Ahora, a partir de esta definición van a surgir muchas consecuencias. Ya de aquí después, porque a lo mejor usted está pensando, pero yo me acuerdo que seno era cateto opuesto partido por hipotenusa. Sí, estamos súper bien. Eso es las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, que son consecuencias de esta definición. De ahí uno empieza después a desglosar todo esto. ¿Ya?
Pero primero entender de dónde sale seno y coseno y en la circunferencia. Y porque después todo lo demás se hace muy simple de entenderlo. Por ahora esto, ubicarnos entonces en cualquier punto de la circunferencia y entender qué cosa es seno y coseno. Ahora, de esta misma definición, usando este mismo ejemplo del 30 grados, que ya sabemos cuál es el seno y coseno, uno puede empezar a usar la simetría de esto. Por ejemplo, este 30 grados que tengo aquí, ese puntito yo lo puedo proyectar acá, aquí, ¿se fija? Y ahora tener esto y tener este ángulo, el que llega hasta acá, ese ángulo, ¿sí? Por lo tanto, como hay simetría en esto, entonces uno diría, a ver, si este es 30 grados y aquí hay una simetría, este también vale 30 grados. De acuerdo. Pero como este es 0 grado acá, aquí 90 grados, acá 180 grados, entonces quiere decir que ese ángulo que tengo desde aquí a acá, ¿cuánto me mide? Si el ángulo extendido mide 180, menos los 30 me daría 150. O sea que ese ángulo mide 150 grados. Ese. Entonces ahora me gustaría saber cuánto vale seno de 150 y coseno de 150. Es cosa de mirar por simetría, porque mire, vamos al coseno de 150, vamos a calcularlo, y seno de 150 grados. Entonces vamos aquí a la circunferencia, ese ángulo que es 150 cortó mi circunferencia en ese puntito, bajo hacia el eje de las X y me da un número acá. Pero como hay simetría, fíjese, esa medida es la misma de acá, pero estamos en el otro cuadrante. Entonces esa coordenada X va a ser negativa, pero, pero misma distancia. Por lo tanto, el coseno sería menos raíz de 3 medios. Y el seno, vamos al seno. Ah, lo mismo que antes, por simetría, un medio, efectivamente. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas menos raíz de 3 medios, coma un medio. O sea que el coseno de 150 es menos raíz de 3 medios y el seno de 150 es un medio, usando simetría. ¿Se fijan? Y lo pueden ustedes comprobar después con su calculadora, si quieren, ¿ya? Entonces, eso entonces seno y coseno en la circunferencia unitaria, ¿ya? Entonces es colocarme en un punto cualquiera de la circunferencia, entonces a partir de ese punto tengo un ángulo y proyecto hacia el eje de las X, coseno, proyecto hacia el eje de la Y, me da el seno de ese ángulo. Bien, ¿qué más puedo sacar de esta definición? Lo que hablaba recién, del cuadrante. ¿En qué cuadrante está el ángulo? Por ejemplo, el 30 grados me da aquí un puntito en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante yo me doy cuenta que tanto la coordenada X como la coordenada Y son positivas. Entonces decimos que cualquier punto va a tener coordenadas más y más. ¿Qué número? No sé, pero ojo, ojo, no va a pasar del 1 y no va a pasar del 1 porque estamos metidos dentro de una circunferencia de radio 1. Cuando nos movemos al cuadrante número 2, las coordenadas de cualquiera de estos puntitos que están aquí tienen un signo. Es decir, la coordenada X no pasa del -1, pero va a ser negativa, o sea, es un negativo, coma, y la coordenada Y es positiva. Así sucesivamente. Si ahora estoy en el tercer cuadrante, o sea, un ángulo como por ejemplo ese puntito proviene de una X negativa y proviene de una Y negativa. Tercer cuadrante. Entonces va a ser menos, coma, menos. ¿Estoy bien? Sí. Y cuarto cuadrante y final. El cuarto cuadrante, si nos fijamos, la coordenada X, o sea, estaríamos pensando, por ejemplo, un puntito acá, ese ángulo. Ese puntito viene de una X y viene de una Y. Esa X es positiva, positiva, y la Y negativa. Entonces, dependiendo del cuadrante en que estemos ubicados, que obviamente va a depender del ángulo también, va a cortar en un punto la circunferencia con coordenadas donde yo voy a saber cuál es su signo. Porque eso va a ser importante. Porque entonces, independiente de cuánto es el valor de seno y coseno, por lo menos voy a saber qué signo va a tener, si positivo o negativo. Porque no olvidemos que cualquier punto de la circunferencia unitaria lo puedo definir a partir de senos y cosenos. Entonces ya cualquier punto que yo me tome, no olvide
que es de la forma x, y, pero la x dijimos que es coseno del ángulo y el y es seno del mismo ángulo. Entonces, si yo sé que en el primer cuadrante todos los puntos todas las coordenadas de estos puntos son positivo-positivo, yo voy a saber que en el primer cuadrante, tanto coseno como seno van a ser con signo positivo. No así en el segundo cuadrante, porque aquí la coordenada x, que es el coseno, va a ser negativa y aquí positiva. Tercer cuadrante, ambas van a ser negativas, ¿ve? Negativo por negativo, negativo, y así sucesivamente. Y eso es lo que después entonces uno define una mnemotecnia que se llama el todo sin tacos, ¿ya? Ahora, claro, yo aquí he hablado de coseno y seno, pero también a partir de la definición se define la tangente de un ángulo como la coordenada y del punto dividido por la coordenada x del punto. Así se define la tangente. Y que obviamente como la y es seno y la x coseno, más adelante hay lo que se llaman las identidades trigonométricas y la tangente lo puedo definir como seno dividido por coseno. ¿Sí? Sale también de la definición. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque según esto que yo les digo de los signos del cuadrante, entonces podemos decir que en el primer cuadrante, todas, todas las razones trigonométricas, cuando ya le definan secante y todo eso más adelante, todas van a tener signos positivos, porque la X es positiva y el Y es positivo. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno, entonces ponemos en inglés sin, todo sin. Tercer cuadrante, los dos son negativos, seno y coseno son negativos, pero la tangente es seno partido por coseno, por lo tanto negativo partido por negativo positivo. La tangente es positiva todo sin ta, y en el cuarto cuadrante es positivo el coseno, cos. Y eso es una manera como rápida, usando esta mnemotecnia para acordarnos de los signos. Entonces, cuando estemos trabajando, no sé, por ejemplo, un ángulo en el tercer cuadrante, todo sin ta, la que es positiva es la tangente, luego el seno y el coseno son negativos y me va a servir para poder empezar a buscar más o menos el signo y de ahí empezar a deducir el valor. ¿Ya? Esto es un primer video para que entiendan entonces lo que es seno y coseno a partir de la circunferencia. El siguiente video vamos a empezar a sacar consecuencias de esta definición. Ya sacamos una, el todo sin taco, por lo menos saber el signo. Pero vamos a sacarle un poquito más de provecho a esta ecuación, porque me adelanto. ¿Quién era el X? Coseno. ¿Quién era el Y? Seno. ¿Qué pasa si reemplazo? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Eso me va a dar 1. Y ahí tiene una identidad que se llama identidad pitagórica. Ten atento al otro video. Que esté muy bien. Chau, chau.